Muy buenos días, el tema de hoy es cuando no sabemos qué hacer. Vamos al libro de 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Cuando no sabemos qué hacer, encontramos al rey Josafat, que venía un gran ejército contra él. Dice que una multitud que aún sus guardias no podían contar, los que tenían que avisar si venía el enemigo. Pero ¿qué hizo Josafat? Clamar delante del Señor, porque esa multitud que venía contra él, ese ejército de Siria que venía contra el rey Josafat, era imposible vencerlo ellos en sus propias fuerzas. Pero ¿qué hizo Josafat? Llamó a todo el pueblo a arrodillarse, a postrarse y buscar la presencia del Señor para que él les dijera qué hacer. Por eso el tema de hoy es cuando no sabemos qué hacer. Mire que encontramos muchas personas cuando no sabemos qué hacer. Precisamente estábamos viviendo un tiempo en el cual vino un temblor sobre la nación. Es un momento en el cual, no es como dicen algunos, nos coge fuera de base. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde corremos? ¿A quién recurrimos? Y algunos corren, otros gritan, otros llaman a un familiar, llaman a otro, pero como que no saben qué hacer. Muy pocos realmente se postran a orar al Señor. De pronto se les cae la casa encima, el edificio encima. Pero si buscamos la presencia del Señor, Él nos guardará. Dice la palabra que Él guardará a sus escogidos, los protegerá, los guarda bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted y yo no sabemos qué hacer, no es mirar a quién vamos a buscar: a un amigo, una amiga, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, a un hijo, al pastor o al... Vamos a la presencia del Señor. Aquí encontramos a Josafat. Josafat no corrió a buscar al profeta, él corrió a buscar la presencia del Señor, pero también invitó al pueblo que corrieran a buscar la presencia del Señor. Y por eso lo encontramos en este capítulo. Dice en el versículo 1 y 2: pasadas estas cosas, aconteció con los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos, dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. O sea, prácticamente le trajeron la respuesta, le trajeron el mensaje a Josafat. Pero ¿qué dice el verso 3? Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno a toda Judá. Mire que él no se puso a llorar: y ahora qué vamos a hacer, nos van a matar, nos van a acabar, porque es que esa multitud no vamos a poderla vencer. Pero aquí no vio el problema, él vio quién podía buscar, quién le podía solucionar ese problema: al Señor. Por eso el tema hoy es cuando no sabemos qué hacer, vamos a la oración, vamos al clamor, la intercesión delante del Señor, nos humillamos delante de su presencia. Él no dará la respuesta, no dará la salida, no la dará el hombre, porque el hombre obrará acorde a sus emociones, a sus pensamientos, palabras, su voluntad. De pronto le diga: salga corriendo, piérdase, escóndase, bueno, muchas cosas que le podrá decir el hombre. Pero ¿qué dice Dios? Porque muchas veces dejamos a Dios de último lugar y por último lo consultamos a Él, cuando realmente el que tiene la respuesta es Él. A veces confiamos más en la otra persona. Por eso le digo, pronto el esposo, la esposa, los hijos, de pronto el pastor, un líder, la familia, un amigo, vamos a llamarlo, el que dice qué opinión tenemos de Él. ¿Por qué no recurrimos al Señor? ¿Por qué no buscamos del Señor? ¿Qué nos va a decir el Señor? Y es que encontramos precisamente en esta parte, cuando no sabemos qué hacer, la mejor respuesta es detenernos a reconocer nuestro límite. Y ese límite tiene un punto en el cual no damos más, no encontramos respuesta, no encontramos salida. Y como que usted se siente cercado. ¿Para dónde corre? ¿Para dónde me escondo? ¿Dónde me meto yo? Y ese es el límite que usted y yo debemos ir hasta el Señor. En ese límite donde el Señor quiere sacarnos a usted de mí, ya que basamos en lo que le pasó al rey Josafat cuando dijo: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. La incertidumbre no es un fracaso, es una invitación en la cual usted y yo debemos entrar y depositar toda nuestra confianza en el Señor. Pero encontramos que muchas personas se encuentran en una encrucijada, y no es una encrucijada en cuanto al mundo espiritual, una encrucijada en la cual, como que algunos dicen, se me cruzan los cables, pensando en esto, corro para esto, compro esto, me escondo esto, me llevo esto, como que llevo una maleta, llevo otra cosa, bueno, no sé qué hacer, pero como que voy a mirar qué hago, y como que ahí el enemigo actúa, y el enemigo trae confusión, trae duda, y reconocer nuestra dependencia, ya que debemos admitir que nuestras fuerzas no alcanzan para quitar ese peso tan grande y de tener la respuesta para cualquier circunstancia, situación que estemos viviendo, ya que debemos elevar nuestra mirada hacia el Señor. Apartar los ojos del Señor no nos dará la solución, y la mirada está, como dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Y cuando ponemos los ojos en el Señor, le clamamos, le pedimos, se nos abre la mente, nos da entendimiento, nos da claridad y nos
da una palabra, nos da una respuesta para saber cómo hacer, cómo actuar y no actuar con locura, de pronto hacer cosas que no debemos hacer y no debemos apartar la mirada del Señor. Por eso no debemos permitir que el pánico nos invade, que el pánico nos inunde, que el pánico venga y nos obstruya, porque automáticamente se cierra la mente, se cega el entendimiento y como que empezamos a hacer cosas que después, porque hice esto, porque hice lo otro, como que terminamos haciendo cosas en las cuales de pronto terminamos arrepintiéndonos después, ya que la desesperación nubla la guía del Espíritu Santo. Pero también cuando entramos en esa quietud es poder entrar en ese momento y buscar la presencia del Señor. Yo sé que pronto la situación puede ser difícil, agobiante, pero no haga caso lento, no haga caso la bulla, vaya a la oración. ¿Qué dice el Señor? Clámele y en un segundo el Señor le responderá a usted, porque dice que la palabra dice que están atentos sus oídos al clamor de cada uno de nosotros, y los oídos del Señor siempre están atentos a escuchar lo que usted y yo vamos a buscar la respuesta del Señor, y Él nos dará la respuesta, en lo cual usted y yo estamos esperando que el Señor nos responda o nos diga. Y ahí es donde miramos qué nos dice el Señor acorde a lo que estamos mirando, acorde a esa imposibilidad, acorde a esas barreras, a esos obstáculos que permite el Señor que vemos usted y yo. Pero no quiere decir que Él esté ajeno a lo que usted y yo estemos pasando. Por el contrario, Él quiere llevarnos a una situación para poder salir airosos y victoriosos en determinadas circunstancias. Por eso el Señor quiere darnos a usted claridad y convicción y determinación, que en Él es en donde está la respuesta, es en Él donde podemos encontrar la solución para cualquier circunstancia que usted y yo estemos pasando, siempre y cuando recurramos al Señor. Por eso miremoslo con en el Salmo 9, verso 20, en el cual nos dice: pon, oh Jehová, temor en ellos, conozca las naciones que no son sin hombres. Y aquí precisamente cuando el temor viene, si viene el enemigo, viene alguien en su contra, lo van a robar, lo van a atracar, o viene alguien en contra de su casa, algo que usted no tiene el control, no tiene el dominio, usted dice: va a llamar a la policía, va a llamar, y como que la línea no funciona, como que quitaron la luz. Pero ahí está acá la palabra, dice: pon, oh Jehová, temor en ellos. Y mire que esta palabra es tan clara y concisa, en la cual si usted y yo le pedimos al Señor, y el Señor viene y pone temor en ellos, y pone temor en ellos, lo lleva a ver cosas, el enemigo, llegó al Señor a ver al enemigo cosas, de pronto un ejército alrededor de su casa, alrededor suyo, que no lo puedan atracar, no puedan hacerle. Conozca las naciones que no son sino hombres, dice la palabra acá. Entonces es reconocer primeramente al Señor, ya que el Señor quiere darnos esa seguridad, esa confianza. Pero cuando usted y yo depositamos la confianza en el Señor y ponemos depositar esa confianza en el Señor, y viene el Señor y nos da seguridad, pero también es entrar con esa humildad y reconocer que nosotros no sabemos qué hacer, pero debe reconocerlo. ¿Cuántas personas le cuestan reconocer ante el Señor y como que yo sé que puedo, yo lo voy a lograr, pero esto no me va a quedar grande a mí, y yo sé que tengo el valor para hacerlo, tengo la capacidad, tengo las estrategias, tengo el conocimiento, y es que a mí no me van a ver la cara, y como que ahí no está Dios, ahí está más sus emociones, ahí está más sus pensamientos, su voluntad. ¿Y será que el Señor podrá obrar ahí? No va a poder obrar ahí, porque está más la mente del hombre, los pensamientos, las actitudes. Pero ¿qué nos habla el Señor en cuanto a la palabra? Nosotros tenemos que venir delante del Señor con humildad, pero también debemos reconocer que no sabemos qué hacer, que tenemos miedo a equivocarnos, miedo al temor, miedo al fracaso, miedo a la incertidumbre, miedo a lo desconocido, que ese temor es el que muchas veces también permite el Señor, pero también a veces viene parte del enemigo. Pero ¿qué nos dice el Señor en Juan 6, 5 al 6? Juan capítulo 6, 5 al 6. Y dice el Señor: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aquí que nos habla el Señor. El Señor sabía, iba una gran multitud, pero también le decía a Felipe para probarlo, para saber qué decía Felipe, para poder alimentar la multitud. Pero el Señor le decía para probarlo, pero él decía: ¿y de dónde compraremos? Pero este decía para probarle. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero ¿cómo el Señor le hace esa pregunta a Felipe? Pero dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor sabe lo que hay que hacer en una circunstancia, una situación que no sabemos qué hacer, pero Él sí lo sabe hacer. Lo que pasa es que el Señor está esperando que usted y yo pongamos la confianza en Él, ya que nos sentimos muchas veces abrumados porque sentimos que la crisis nos supera, que no, como que es más grande que nosotros, pero nos lleva el Señor a confiar en esa situación en la que estamos pasando, ya que el Señor está utilizando este problema en nuestra vida para que usted y yo podamos decirle: Señor, la verdad yo no sé qué hacer, pero tú sí lo sabes.
Dime, Señor, qué debo hacer y cómo lo debo hacer para poder obrar y actuar acorde a esa circunstancia, acorde a esa situación. Y es donde el Señor viene y obra en cada uno de nosotros para darnos claridad y entendimiento cómo debemos obrar, cómo debemos actuar, pero también cómo debemos tomar decisiones y no basados en nuestras emociones. Y ahí es donde el Señor nos deba a usted y a mí a confiar. Y es confiar directamente en el Señor cómo podemos obrar. Y ahí el Señor le trae la respuesta a Josafat. Le trajo la respuesta a Josafat, en el cual lo dice en 2 Crónicas 20:15 al 18. Entonces dice acá, dice, y dijo, oh Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis y no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quedados y ved la salvación que Jehová con vosotros hará. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Mire que algo importante que aquí yo encontraba es que no les entró el temor, pero mismo Josafat dio al pueblo a adorarlo, a glorificarlo, porque atrás del profeta trajo la respuesta de cómo deberían obrar y actuar. Oro le pido al Señor que cuando usted y yo no sabemos qué hacer, el Señor sí sabe qué hacer, y Él tiene la respuesta, y es a Él que debemos recurrir. Bueno, dar la respuesta así como lo hizo con Josafat en Cristo Jesús.